Imagínese esto. Usted presenta una queja contra alguien que estuvo repartiendo sobres con dinero justo antes de las elecciones. El instituto que existe precisamente para proteger su voto, el que se supone es el árbitro de la democracia, revisa las pruebas y dice que no pasó nada. Y al día siguiente, ese mismo instituto toma otra decisión, también a favor del mismo partido. Yo no le voy a decir qué pensar, solo quiero que se haga una pregunta, una sola. ¿Quién le dio permiso al INE de hacer lo que está haciendo? 3 segundos de silencio. Quizás usted está viendo esto desde su celular mientras toma un café. O tal vez sus nietos están jugando ahí cerca y usted aprovecha un momento de tranquilidad para enterarse de lo que pasa en el país. Y puede que piense, bueno, la política siempre ha sido así. La corrupción no es nueva. Pero le pido que se detenga un momento, porque lo que voy a contarle hoy no es solo política. Esto toca su bolsillo, su pensión, la seguridad de su familia. Y si me escucha con atención, va a entender exactamente por qué. Piénselo así. Si un partido se financia de manera ilegal, ese dinero tiene que venir de algún lado. Y si viene del erario, entonces viene de los impuestos. Y los impuestos los paga usted. Usted que trabaja, usted que compra en el mercado, usted que paga la luz y el gas cada mes. Hay una cadena directa entre lo que ocurrió en esas oficinas del INE y lo que usted siente en su cartera. Y esa cadena se la voy a mostrar paso a paso. Ahora piense en esto también. Si el INE no sanciona a quienes violan las reglas electorales, entonces las elecciones no son limpias. Y si las elecciones no son limpias, entonces el poder no lo elige el pueblo de verdad. Entonces las personas que deciden el precio del gas, el precio de las tortillas, el precio de los medicamentos, el tamaño de su pensión, son personas que nadie eligió de verdad. ¿Usted entiende lo que eso significa? ¿Recuerda cómo subieron los precios el año pasado? ¿La leche? ¿Los frijoles? ¿Las medicinas que necesita cada mes? ¿Usted cree que eso fue casualidad? ¿O es el resultado de que quienes gobiernan saben que nadie les va a pedir cuentas? Porque cuando los árbitros están de un lado, los jugadores pueden hacer lo que quieran. Pero espere, porque lo que viene ahora es todavía más serio. Le voy a mostrar cómo funciona esto, paso a paso. Primero lo más básico. ¿Quién es Martín López Obrador? No es un político cualquiera, no es un funcionario menor. Es el hermano de Andrés Manuel López Obrador, el hombre que gobernó México durante 6 años. 6 años en los que se nombraron personas en todos los institutos del Estado. En los tribunales, en los organismos autónomos, en el INE, según dicen los críticos. Y ahora, ese hermano, Martín, acaba de ser exonerado por el INE, por un caso de presunto financiamiento ilegal a Morena, al partido que fundó su hermano, al partido que gobernó el país. ¿Usted ve la imagen completa? Ahora el caso de los sobres. Esto no es un rumor, esto tiene nombre y apellido. El nombre es David León Romero. Imagine la escena. Alguien reparte sobres, con dinero adentro, antes de las elecciones. La gente lo ve, queda registrado. Se presenta una queja ante el INE. El INE dice, no, aquí no pasó nada. Se presenta otra queja. El INE vuelve a decir, no. ¿Cuántas veces tiene que presentarse una denuncia sobre los mismos hechos antes de que uno entienda que el instituto simplemente no quiere investigar? ¿2 veces? ¿3? ¿Cuántas? Y aquí viene el detalle que no puedo dejar pasar. Los 2 fallos, el de Martín López Obrador y el del caso de los sobres, salieron el mismo día. Los 2 a favor de Morena. ¿Casualidad? Haga una pausa, piénselo. ¿Casualidad? Esto lo publicaron Proceso y Sin Embargo. Por si alguien no los conoce, son 2 de los medios de investigación más serios e independientes que existen en México. No son medios del gobierno, no son medios de ningún partido. Son periodistas que hacen preguntas incómodas. Y esto que le estoy contando, esto que usted está escuchando ahora mismo, esto no se lo van a decir en la televisión abierta. Porque usted ya sabe a quién le pertenecen la mayoría de los canales de televisión en este país. Y hay otro dato que me parece que merece toda su atención. El INE está verificando en este momento el registro de 12 millones de personas que aparecen como afiliadas a Morena a través de un sistema electrónico. 12 millones. Eso es más que la población completa de muchos países de Europa. La pregunta es simple. ¿Todas esas personas dieron su consentimiento? ¿Todas saben que su nombre aparece en la base de datos de un partido político? ¿Y quién las metió ahí? La cronología es importante. Primero viene la denuncia por los sobres. El INE la rechaza. Se vuelve a denunciar. El INE la vuelve a rechazar. Al mismo tiempo, avanza el caso de Martín López Obrador.
Y también, al mismo tiempo, el INE destituye a 4 consejeros del OPLE de Michoacán, el organismo público local electoral de ese estado. Los destituye un año antes del cambio de gobernador. ¿Por qué exactamente en ese momento? ¿Por qué exactamente a ellos? ¿Quién decide a quién se quita y a quién se deja? Todo esto ocurre en paralelo, simultáneamente. ¿Casualidad? Ahora viene la parte que le voy a pedir que escuche con especial cuidado, porque aquí está el núcleo de todo esto. ¿Cómo está construido el INE? Los consejeros del instituto se nombran a través del Congreso, y el Congreso, durante los últimos 6 años, estuvo controlado por Morena. ¿Usted entiende hacia dónde va esto? No hace falta que yo lo diga en voz alta. Usted ya lo está pensando. Lo de Michoacán no es un detalle menor. 4 consejeros del organismo electoral local son removidos por el INE, un año antes de que cambie el gobernador de ese estado. ¿Por qué antes? ¿Por qué no después? ¿Qué diferencia hace un año? ¿Quién gana con ese cambio de timing? Yo no le voy a dar la respuesta, pero le voy a dejar la pregunta ahí, en el aire, para que usted la piense. Y esto es lo que me parece más revelador de todo. Cada vez que se presenta una queja seria contra Morena ante el INE, aparece una razón de forma para rechazarla. No de fondo, de forma. El documento no estaba bien llenado, se venció el plazo, no es competencia de esta instancia. Eso no es justicia, eso es protección. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas, aunque a veces se vean igual desde afuera. Imagínese un partido que puede financiarse como quiera y sabe que no le va a pasar nada, que puede registrar a millones de personas en su base de datos sin que nadie pregunte cómo, que puede repartir sobres con dinero antes de las elecciones y ver cómo las quejas se archivan una y otra vez. ¿Qué le da eso? Le da poder, poder sin fecha de vencimiento, poder que no depende de ganar o perder. Porque cuando los árbitros están de su lado, el marcador siempre va a favor. Y los 2 fallos del mismo día no son solo 2 decisiones administrativas, son una señal para todos los demás actores políticos del país. La señal dice, se puede, no hay consecuencias, el sistema trabaja para nosotros. Esto no se lo van a decir por televisión, pero yo sí se lo digo. Ahora quiero hablarle de usted, no del sistema, no de los partidos, de usted. Usted trabajó toda su vida, pagó sus cuotas, confió en que el Estado iba a responder. Y ahora imagínese esto. Las personas que administran su pensión, que deciden cuánto vale, cuándo sube, cuándo no alcanza, llegaron al poder a través de elecciones que nadie vigiló de verdad, porque el instituto que debía vigilarlas estaba mirando para otro lado. ¿Usted está seguro de que su pensión está protegida? ¿De verdad? Cada vez que va al mercado, usted lo nota. El aceite más caro, los frijoles más caros, el gas más caro. Las pastillas del corazón, las del azúcar, las de la presión, más caras. Usted lo siente en el cuerpo, no en una estadística. Y eso no es un accidente de la economía global. Es el resultado de decisiones tomadas por personas que saben que no les va a pasar nada. Porque los árbitros están de su lado, porque las quejas se archivan, porque los hermanos se exoneran. Y luego están sus nietos. Usted piensa en ellos. Yo sé que sí. Todos pensamos en los que vienen después. ¿Qué país les vamos a dejar? ¿Un país donde se reparten sobres antes de las elecciones y nadie paga por eso? ¿Un país donde el hermano del expresidente es exonerado por el instituto que él mismo ayudó a moldear desde el poder? ¿Un país donde 12 millones de personas aparecen en la base de un partido sin saber cómo llegaron ahí? ¿Eso es lo que queremos para ellos? Cuando las instituciones no funciona nada más. La policía que le teme a los políticos. Los jueces que miran el color del partido antes de dictar sentencia. Las elecciones que se convierten en teatro. La seguridad de una familia empieza con instituciones honestas. Y las instituciones honestas empiezan con árbitros que no tienen dueño. ¿Recuerda lo que fue el INE en sus inicios? Después de 1994, después de las reformas, la gente en México creyó en algo. Creyó que había un árbitro que no se compraba, que estaba entre el poder y el pueblo. Eso era un orgullo genuino. México podía decir, tenemos elecciones limpias, nuestro voto vale. Eso existió. Yo lo recuerdo, usted también lo recuerda, si vivió esa época. Y ahora, ¿qué podemos decir? ¿Qué le decimos a nuestros nietos cuando nos preguntan si su voto va a contar? Esta es la pregunta que me queda dando vueltas. Y creo que a usted también le va a quedar dando vueltas, porque no tiene una respuesta fácil. No es blanco o negro. Hay gente que va a decir que el INE actuó dentro de la ley, que siguió los procedimientos, que no hay prueba de parcialidad.
Y hay quienes van a decir que 2 fallos en un mismo día, ambos a favor del mismo partido, en medio de todo lo que está pasando con los 12 millones de afiliados y los consejeros de Michoacán, no puede ser solo coincidencia. 2 posiciones, 2 lecturas del mismo hecho. Y en algún punto, cada uno de nosotros tiene que decidir cuál le parece más honesta. Yo ya le dije lo que pienso. Pero lo que importa ahora es lo que piensa usted. Porque esto no se lo van a decir en la televisión. Y si no lo discutimos entre nosotros, nadie más lo va a discutir.